Ejercicio 21. Bueno, imaginemos que tenemos este rectángulo que vamos a llamar este lado Y y este lado X. Bien. Entonces, sabemos que el área es igual a 64 y el área de un rectángulo se calcula como base por altura. Entonces sabemos que X por Y tiene que ser 64. Ahora, su perímetro, que vamos a llamar P, ¿cómo es? Es 2 veces la altura más 2 veces la base. Y queremos minimizar P. Bien, P en un principio depende de dos incógnitas, pero recordemos que podemos escribir, por ejemplo, Y en función de X. Y va a ser 64 dividido X, donde necesariamente tanto Y como X van a tener que ser positivos. Así, X nunca es 0 y está todo bien definido. Entonces, podemos escribir el perímetro en función de X como 2 veces Y, que es 64 dividido X, más 2 veces X. Bien, y esta función es la que buscamos minimizar. Bien, ¿esto cuánto es? Y esto es 128. Esto es 128 dividido X más 2X. Bien, entonces derivemos. Si hacemos la derivada de P, ¿qué nos queda? Nos queda 128 por menos 1 dividido X al cuadrado más 2. Ahora buscamos los X, tales que P' de X sea 0, es decir, las raíces de P'. Bien, esto es menos 128 dividido X al cuadrado más 2. Ahora pasamos menos 128 dividido X al cuadrado hacia la izquierda, pasa sumando y nos queda que 128 dividido X al cuadrado tiene que ser igual a 2. Pasamos X a la derecha multiplicando, pasamos el 2 dividiendo y nos queda que 128 dividido 2 tiene que ser igual a X al cuadrado y esto es 64. Pero bien, ahora tomamos raíz y nos queda que el módulo de X tiene que ser igual a la raíz de 64, que es 8. Pero recordemos que X era positivo, entonces esto tiene que ser X. Bien, entonces un punto crítico es X igual a 8. Ahora, la pregunta ¿es el mínimo? Podría eventualmente ser un máximo o ser un punto ni de máximo ni de mínimo. Entonces, para ver eso, evaluemos P' en, por ejemplo, 7. ¿Y cuánto nos queda esto? Nos queda menos 128 dividido 7 al cuadrado, que es 49, más 2, y esto es negativo. Y si evaluamos P' en 9, por ejemplo, nos queda menos 128 dividido 9 al cuadrado, que es 81, más 2, y esto es positivo. Es decir, a la izquierda la función decrece y a la derecha la función crece. Por lo tanto, X igual a 8 es un mínimo. Bien, entonces la pregunta era las dimensiones que debe tener el rectángulo para que el perímetro sea mínimo. Es decir, X tiene que valer 8 e Y tiene que ser 64 dividido X, que es 64 dividido 8, es decir, 8. Por lo tanto, tiene que ser un cuadrado. Bien. Ahora, veamos el punto B. Bien, para el punto B tenemos que calcular que la diagonal sea menor. Es decir, por Pitágoras, acá tenemos un ángulo recto, tenemos que la diagonal D es igual, vamos a poner D al cuadrado es igual a Y al cuadrado más X al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, D, que es la diagonal, es la raíz
de y al cuadrado más x al cuadrado, estamos considerando que la diagonal es positiva. Bien, como antes recordemos que 64 era igual a x por y, es decir, y era igual a 64 dividido x. Entonces la diagonal es la raíz cuadrada de 64 dividido x al cuadrado más x al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4096 dividido x al cuadrado más x al cuadrado. Bien, derivemos. Esto es la diagonal en función de x. Derivemos de dx y esto que nos queda. Nos queda por un lado, siguiendo la regla de derivación, un medio de la raíz cuadrada de 4096 dividido x al cuadrado más x al cuadrado por la derivada respecto de x de 4096 dividido x al cuadrado más x al cuadrado. Bien, ¿esto cuánto da? Es un medio por la raíz dividiendo, y esta derivada ¿qué es? Es menos 2 por 4096 dividido x al cubo más 2 veces x. Bien, ahora buscamos los puntos críticos. Buscamos puntos críticos. Es decir, los x tales que d' de x sea 0. Bien, entonces, tenemos que 0 tiene que ser igual a un medio de la raíz cuadrada de 4096 dividido x al cuadrado más x al cuadrado por 2x menos 2 por 4096 dividido x al cubo. Bien, entonces, recordemos que x nunca es 0, siempre es positivo, esto siempre es positivo. Entonces acá deducimos que 0 tiene que ser igual a 2x menos 2 por 4096 dividido x al cubo. Ahora, pasamos hacia la izquierda sumando 2 por 4096 dividido x al cubo, que tiene que ser igual a 2x. Tachamos ambos 2. Pasamos x al cubo multiplicando a la derecha y nos queda que 4096, que recordemos era 64 al cuadrado, tiene que ser igual a x a la cuarta. Entonces, tomamos raíz cuarta a 64 al cuadrado y esto nos tiene que dar el módulo de x, que, como habíamos pedido, x era positivo, así que el módulo de x es x. Bien, ¿y esto qué es? Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 64, que es 8. Bien, queríamos que el perímetro sea mínimo y encontramos un punto crítico. Punto crítico que es x igual a 8. Nuevamente queremos ver si es un mínimo. Bien, hacemos d' en 7. ¿Qué nos queda? Nos queda un medio dividido 4096 dividido 7 al cuadrado, que es 49, más 49 por 2 por 7 menos 2 por 4096 dividido 7 al cubo, y esto es negativo. Bien, si hacemos la misma cuenta con d evaluada en 9, nos va a quedar que es positiva. Por lo tanto, x igual a 8 es un mínimo. Entonces, nuevamente, tenemos que el cuadrado minimiza la diagonal.